Vamos a cambiar de tema. Hoy se conoció que va a juicio oral la jefa de la banda y compañía. Hablo de Cristina Fernández de Kirchner. Quien tuvo mucho que ver con esta causa, quien la impulsó junto con Lilita Carrió, es Juan Carlos Morán, que es hoy subsecretario del Interior. ¿Qué tal? Gracias. Un gusto. Gracias por venir. Un gusto, Eduardo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo le cayó esto? Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia para llegar a la verdad, a la justicia, para que los corruptos vayan presos y devuelvan la plata al pueblo argentino. Porque cada hecho de corrupción hay que pasarlo siempre a cifras reales. ¿Qué es lo que se robó? ¿De cuánto estamos hablando cuando hablamos de esta causa en concreto? Esta causa tiene dos partes que son muy interesantes mostrarla. Porque por un lado está esa etapa de resistencia que planteamos con Lilita Carrió, que hicimos el planteo de la asociación ilícita en noviembre del 2008 ante el juez Ercolini. Y después cuando comienza este nuevo gobierno, Iguacel lleva pruebas y denuncia nuevamente, y el fiscal dice hay que juntar las dos causas, claro, porque tenía todo que ver con todo, y muestra... Esto es obra pública. Exactamente, es obras públicas, es Lázaro Báez, pero empieza a conectarse en donde está, por un lado, Lázaro Báez, está Julio De Vido como el cajero de la caja oscura de los negocios de la obra pública, y primero Néstor y después Cristina como jefes de la banda presunta de la cual se plantea hoy el cierre de la etapa, de la primera etapa penal. Hablamos de una banda delictiva, una banda de delincuentes. Sí, los jefes eran Néstor, Cristina y abajo De Vido y compañía. Exactamente. Y ahí aparece Ricardo Jaime, aparece, claro, bueno, aparecen distintos nombres, entre ellos José López, claro, algunos de ellos ya detenidos. La realidad es que ahí el hecho positivo también que hubo, que el presidente de Vialidad en un momento plantea una acción civil y logra recuperar gran parte de las máquinas de Austral Construcciones que hoy se encuentran trabajando en Córdoba, en la Patagonia, en distintos lugares. Y eso se lo decía, el sábado justito estuvimos hablando con él sin saber esta noticia, y decía, me parece que no hay nada más sensación de justicia que cuando avanza una causa, pero uno también ve que empieza a ir nuevamente a obra pública y a la gente lo que era dinero mal habido. Guita de todos. 22.500 millones de pesos. Mamma mía. Para traducirlo, por favor, yo tengo anotado acá, equivale a 1.000 kilómetros de ruta. 1.000 kilómetros de rutas que se podrían haber hecho. Equivale a 65 hospitales como el Ramón Carrillo de San Martín, que es el costo actual. Equivale a 350 escuelas y equivale a 15 millones de asignaciones universales por hijo. ¡Qué bárbaro! 15 millones de niños cobrando la asignación universal por hijo. Pensar que ellos siempre levantaron la bandera de lo nacional y popular. Qué hipocresía, ¿no? Nosotros gobernábamos para los pobres, para los que más necesitan. Ahí le afanaron la plata. Absolutamente, porque esto es, yo siempre digo, no es un robo abstracto, es el robo de los sueños de los niños y de nuestros abuelos, fundamentalmente. Pero cuando lo traducís a kilómetros... Sí. Te doy un ejemplo. En el caso vial, hoy se está consumiendo el 50% más de asfalto con el 20% menos de presupuesto. O sea, claramente se bajan los costos y se hacen más cosas. Totalmente. Evidentemente, las obras que faltan en la Argentina... se terminan. Las obras que... Porque ellos arrancaban una obra, pero no la terminaban nunca, se quedaban con la guita. Bueno, el proceder que descubre Policita en todos los papeles que le pide a Vialidad es, por ejemplo, la máquina patente tal de Lázaro Báez aparecía en la certificación de esta obra en Río Gallegos, trabajando acá en enero. Pero también aparecía trabajando esa misma máquina en Chaco y en Formosa. Hasta en 5 lugares la misma máquina. Mentira. Y después tenía super máquinas, porque la cantidad de metros cúbicos que movían eran superiores a lo que se podía hacer en 24 horas. Así que la verdad es que hay una organización que no solamente había una orden de arriba y del empresario, sino que evidentemente había una organización delictiva hacia abajo. ¿Qué significa que vaya a juicio oral y público? Bien. ¿Cuál es la próxima etapa? La resolución por la cual la etapa preparatoria, la etapa de investigación, se da por terminada. Se da por terminada.
el juez Ercolini, después de 9 años y medio, juntando las dos causas, y el fiscal Policita, dan por terminado y se eleva a juicio. O sea, tienen todas las pruebas y se lo dejan así al y tribunal. Dicen, nosotros presumimos por esto, Exacto. que es la jefa de una asociación ilícita y por lo tanto Debe ser elevamos juzgado. a juicio y debe ser juzgado. Y esa sentencia, esa resolución judicial es inapelable por otra parte. Por lo tanto, es un hecho concreto, la elevación a juicio. Habrá que ver cuál es la fecha que le ponen. Todavía no se sabe la fecha. ¿Será No. el año que viene o el 19? No, la verdad es que es suponer sobre el aire. Sí menciona en distintos lugares la resolución, yo la verdad es que la conocí hoy, por lo tanto la estoy releyendo un poquito. Menciona la necesidad de esa elevación a juicio y la celeridad del proceso. O sea, es la primera... Bueno, sí. O por ahí no. Menem ya estuvo. Pero Cristina va a estar en el banquillo de los acusados. Exactamente. Eso significa. Esa es la historia. Eso significa. Sentada. Eso significa. Ahora, ella es senadora. ¿Puede negarse a estar sentadita ahí? Ahí entra el desafuero. Por eso creo, ella ya tiene un pedido, ahí me parece que en algún momento el planteo del desafuero se va a tratar en el Senado, y así como con Julio Devido hubo una primera votación y luego cambiaron esos números, habrá que ver cómo evoluciona esa para votación. Que ella esté sentada ahí hay que desaforarla. Sí. En realidad el fuero los procesos continúan. Exacto. ¿Sí? Pero el fuero es fundamentalmente de prisión, perdón. Exactamente. Sí. Ella puede continuar, el proceso se puede continuar. Pero por eso, ella estar sentada ahí, ¿podría estar o podría negarse a estar? Entiendo que puede estar. El fuero es un privilegio en términos de prisión. Para no ir detenido. En términos Claro. de no ir detenido. Para ir preso. Ese es el privilegio. Claro. Después, no impide que los procesos avancen. Sí hay algunos privilegios como funcionario público, que a veces es declarar por escrito, digamos, hay algunas cosas que son privilegios. Pero claramente, en ese punto la realidad es que no sé cómo funciona. Claramente, a esta altura de la vida, esta señora va a estar en el banquillo. no está presa porque es senadora. Nada más que por eso. Si no, estaría presa. Exacto. Aparte, la persiguen ya más de una causa, ¿no? No, claro, por supuesto. Están el tema del encubrimiento de la AMIA, el dólar futuro, hay distintas causas que la involucran. Pero me parece que esta es quizás la más pesada. ¿Esta porque es la causa? Sí, porque es ¿No Otesur? Y porque Otesur y las demás causas pueden terminar debajo de esta. Porque esta es, de alguna forma, el formato, el planteo, y cuando con Lilita Carrió en el 2008 discutimos la estrategia, era muy difícil plantear el tema de la asociación ilícita. Es decir, hay personas que están en un gobierno y que se agrupan en términos de banda y se organizan para cometer delitos. Lo de Otesur puede ser un delito. Lo del fideicomiso con Venezuela puede ser otro delito. Pero esto es la organización. Por lo tanto, esto fue parte de una estrategia, así como otros que decían, vamos a denunciar un delito focalizado. En eso hay que sacarle el sombrero a Lilita, que siempre planteó en términos de estrategia jurídica, hay que plantear el tema de la asociación ilícita. Y nosotros hicimos un seguimiento y cada delito presunto lo presentábamos en Ercolini para que fuese dentro de este paraguas de la investigación de asociación ilícita. Luis Gasulla, ¿qué tal? ¿Cómo va, querido? Mientras esperamos que la cámara vaya con él, está con nosotros Luis Gasulla, periodista, un hombre que también investigó mucho sobre este tema. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué datos tenés con esto, en este tema? No, sí, coincido con lo que decía Morán. Lamentablemente es una investigación que empezó por Carrió hace ya 10 años, que la justicia avanzó muy lentamente, que se reformuló la investigación o se reencauzó con un funcionario público que denuncia la herencia, un hecho casi que no había ocurrido en la historia argentina. Un funcionario que llega y que denuncia, hablo de Iguacel, que denuncia a la gente que manejaba Vialidad Nacional, que son varios de los otros que están hoy procesados y que van a estar sentados en el banquillo de los acusados. Peirotti y toda la banda que venía de Santa Cruz y que después va a Vialidad Nacional. De Vialidad Provincial llega a la Vialidad Nacional con Néstor Kirchner, que hace todo el juego en el 2003 para que Lázaro Báez se quede con gran parte de la obra pública en el sur. El 80%, 55 obras, la mitad no las terminó.
¿Cuál fue el juego? Reformó la ley de obra pública, reformó los estatutos de la Cámara Argentina de la Construcción para que un santacruceño cercano a Kirchner como Carlos Wagner quedase al frente de la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción y prácticamente las licitaciones no existieron, se adulteraron todas y el emporio de Báez fue creciendo quedándose con las otras empresas constructoras de Santa Cruz, el caso emblemático, el de Goti, Sociedad Anónima. Austral, creo que te escuché a vos en alguna oportunidad, Luis, contar que Austral Construcciones es una empresa que comenzó a operar apenas asumió Néstor Kirchner, o por ahí, en esos días, ¿no? Creo que se constituyó en la misma semana que asume Kirchner, el 25 de mayo del 2003. 10 días antes de llegar al gobierno el 25 de mayo del 2003. O sea, ya había sido elegido presidente, constituye y asume y después empieza a laburar. Todo nació, todo nació con prácticamente como una charla entre amigos. A ver, yo voy a ser el presidente, ¿por qué no? Gente cercana a Lázaro le asesora. ¿Por qué en vez que él era el gestor, era digamos, el presidente de la construcción en Santa Cruz cuando Kirchner era gobernador? El empresario tenía que ir y hablar con Lázaro. Entonces, en el entorno de Báez le dicen, escúchame, el amigo va a ser presidente, ¿por qué no armamos una empresita? Y así empezó. La empresita fue creciendo y se fue quedando con todo. Y después la modalidad era quedarse con otras empresas, Biancalani, Cani Costilla, digamos, distintas empresas que de alguna forma le daban y le certificaban la antigüedad de trabajo en la obra pública, porque él aparte había nacido a la obra pública en el 2003. Pero evidentemente, cuando nosotros desarrollábamos la cuestión de banda, de organización, de asociación ilícita, decíamos, son personas de suma confianza de hace años. Julio Devido... Mostremos la banda y vamos explicando, junto con Gasulla y Morán, el rol que tenía cada uno de la banda, ¿no? Obviamente tenemos la jefa ahí a la izquierda. Nosotros cuando hacemos la denuncia con Lilita Carrió en el 2008, ponemos a Néstor Kirchner y a Cristina se la incorpora un año y pico después. La verdad es que en eso Lilita fue muy cuidadosa de la institucionalidad por la presidente y un año y pico después. Julio Devido era claramente el cajero y después operaba José López en el tema vial, Lázaro Báez como empresario, Ricardo Jaime en los subsidios al transporte y todo lo que era ferroviario y distintos delfines bajos, ¿no? Perdón, y López se descontrola en el manejo de la obra pública y en el manejo de la corrupción en la obra pública justamente después de la muerte de Néstor Kirchner, porque empiezan a manejar directamente la obra pública con los intendentes y el gestor era López, que se acomoda más directamente, ninguneando a Devido, con Cristina y bueno, y así estallan los grandes escándalos en la obra pública de corrupción. Sueños compartidos con la pelea Joclender con José López, Milagro Sala con la obra pública en Jujuy y los municipios amigos. Santiago Carlos Kirchner era el hombre fuerte de Devido en el Ministerio de Planificación. Carlos Kirchner. ¿Cuál era? El primo. Es poco conocido este personaje. Es el primo de Néstor. El primo de Néstor. ¿Y qué rol tenía? Subsecretario de Coordinación. Subsecretario de Coordinación, también un cargo que nace con la llegada de Néstor Kirchner en el 2003. Claro. Y una persona que rápidamente también, de la nada, empieza a aumentar su patrimonio y, bueno, termina comprando varias propiedades en Miami, en Estados Unidos. Sí, la realidad es que, bueno, hay más actores. Nosotros... Usted me contaba de Uberti. Bueno, lo de Uberti... Es un personaje... Lo de Uberti, yo creo que al irse a mitad del mandato, por ahí no... hay causas, bueno, el fideicomiso con Venezuela, el manejo de los corredores viales y del OCOVI de los primeros años. ¿Qué es el OCOVI? Recordémosle a la gente. El OCOVI era el organismo de contralor de concesiones viales. Era el que manejaba todas las concesiones viales y luego él se convierte en una suerte de embajador paralelo en los negocios con Venezuela. Recordemos que había un fideicomiso que se constituía con parte de lo que se le compraba en fuel oil, en combustible a Chávez. Él tuvo mucha relación con los $800.000 de Antonini Wilson. Exacto. Que en realidad estaba en el avión. Claro, estaba en el avión, venía en el avión ese día. Con Beresiuk. Exactamente. Y con ese dinero se constituía un fideicomiso y se compraban, se exportaban maquinarias agrícolas. En un momento el propio embajador Sadús, además había una timba financiera, sacaban los dólares. Esto está comprobado en la causa,
sacaban los dólares. Por un lado los vendían en el mercado negro y compraban oficialmente. Entonces el embajador decía en un momento, disculpen, caso de presunta corrupción, me figura en cero la cuenta y 8 días después vuelven los dólares. Claro, hacían una timba financiera en el mercado financiero, en el mercado negro. Esto lo declara el propio Sadus en la causa de asociación ilícita con Policita y con Ercolini, y lamentablemente después no avanza. Los empresarios ahí de la maquinaria agrícola, ninguno fue y dijo lo que a veces decían en privado, ¿no? ¿Sí, Luis? Sí, y hay varios otros personajes de segundas y terceras líneas del kirchnerismo que quedaron en el olvido y que son claves en lo que fue la matriz de corrupción. Rudy Ulloa, Claro. Juan Manuel el chofer Campillo, de Néstor. El chofer de Néstor. Juan Manuel Campillo, hace poco nosotros publicábamos una historia de Campillo. Campillo es el primer ministro de Economía de Kirchner como gobernador y conocido en los medios santacruceños como el primer valijero K. El hombre que hacía los negocios con las empresas cercanas a Kirchner y llevaba literalmente la valija, cruzaba de lo público a lo privado para arreglar los negocios. Estos tipos pasaron de la valija al bolso. De la valija al bolso, Eran exactamente. marroquineros y pasaron de la valija al bolsito. Sí, con cuentas en el Bolso exterior. deportivo era, ¿no? Le gustaba mucho el bolso deportivo. El bolso deportivo, no, todo tipo de bolsos en realidad. Le gustaba la plata y de hecho cuando se habla de Andorra, Campillo también, ahora lo investigan por una cuenta en Andorra. En Andorra. Edu, hablaban recién de toda la trama con Venezuela, ¿no? Se conoce bastante por las investigaciones que ustedes han hecho y lo que la justicia ha avanzado, la contraparte argentina, la parte argentina. ¿Se sabe de la contraparte venezolana? Obviamente la justicia venezolana no va a investigar nada en esto, pero desde acá se podrá... Era muy difícil, era muy difícil denunciar e investigar en épocas del kirchnerismo. Claro, obvio. Pero aquí digamos, y allá. Acá. Y allá, a lo que se podía tratar de llegar, recordemos que estaba la empresa Palmat, que era una empresa panameña, que era la intermediaria que le cobraba ese 25%, porque era como un retorno blanqueado, que no se sabía de quién era, que tenía una dirección acá en Puerto Madero y otra constituida en Panamá. Pero no se podía llegar bien a investigar en el caso de Venezuela, más aún en ese tiempo, ¿no? Juan Carlos, en el Senado vemos que hay una cuestión muy corporativa. La comisión que tiene que tratar el desafuero de la expresidenta ahora depende de Pichetto. Están casi todos los gobernadores ahí. ¿Vos crees que es posible quitarle los fueros? Porque otro camino también podría ser, como pasó en algún momento con Eduardo Angelós, señores, yo no tengo nada que ver, me saco los fueros, me presento, voy a la justicia y después vuelvo al Senado si no tengo ningún tipo de problema. ¿Crees que es factible que el Senado trabaje en este tema? Porque lo de debido generó un precedente en diputados, pero con pedido ya de 2 jueces. Sí, la realidad es que, bueno, obviamente que más allá de ser denunciante en esta causa, respetuoso del Poder Legislativo y del Senado, pero si en diputados, aún con la conformación vieja, pudo desaforarse a Julio Debido, yo soy de tener optimismo. Siempre optimismo, si no, no hubiésemos denunciado en el 2008. Yo soy optimista, la verdad, y soy optimista, vuelvo a decir, no solamente que haya cárcel, sino que se pueda recuperar la plata. Bueno, pidió Macri en el discurso del primero, porque la gente dice extinción de dominio, tal vez no le queda claro, Exacto. es devuelvan lo afanado, Totalmente. devuelvan lo robado. Él hizo hincapié en el narcotráfico, pero también está vinculado a todos los que tengan causas de corrupción, recuperar el dinero, como bien lo hizo Perú en algún momento. Montesinos, Fujimori, tuvieron que devolver bastante dinero al Estado. Pero me parece que es fundamental, porque ahí se completa el acto de justicia. El acto de justicia se completa ahí. Que ese dinero mal habido vuelva a una escuela. Me acaban de corregir, son 750 escuelas, me equivoqué en un número más. 750 son mucho escuelas. más, claro. Sí. En realidad la gente pide a gritos que devuelvan la guita. Creo que... A gritos pide. Por eso se lo decía y lo felicitaba a Javier Iguacel en el sentido de esa recuperación de maquinarias, porque me parece que lo fundamental es aquella investigación, aquella resistencia a la corrupción, pero también un gobierno que, donde encontró problemas,
fue y lo llevó a la Oficina Anticorrupción, fue y lo llevó a la justicia. Y así como ocurrió en Río Turbio, por la causa que es detenido Julio De Vido, a veces los papeles de hoy son la contracara de aquella denuncia. Vos decís, acá hay sobreprecios, pero después hay que ver cómo son esos sobreprecios, a dónde va esa ruta del dinero, si vuelve los buenos negocios públicos que hacía Lázaro Báez, que hacía Relat, que hacían algunos empresarios, cómo terminaban, a veces en buenos negocios privados de Néstor y Cristina Kirchner, por ejemplo, vendiendo todas sus habitaciones de hotel a precios siderales, o teniendo créditos sobre Lázaro Báez. Por lo tanto, estaba clara la trama, ahí había que hacer una investigación de lavado, ¿no? Gasulla, querido, ¿qué sabes de Lázaro Báez? ¿Se va a arrepentir en algún momento o ya no? Mira, la última vez que hablé con él fue antes de irme de vacaciones en enero, poco tiempo después de esa nota. Exactamente, fue una nota en la Cámara en Infobae. Espectacular. Y él cambió de abogados y con su nueva abogada decidió no hablar más ni levantar el teléfono más. Está absolutamente mal asesorado, le dicen de que va a zafar de todo, está en un círculo, en un cono en el que le dicen que no hable, que se calle y cada vez más solo, con menos amigos que lo van a ver, y el contraste de alguien que está ahí cerca, con el que no se puede hablar, con el que está todo mal, que es Cristóbal López. Y a Cristóbal López lo van a ver los hijos, tiene otro entorno, otra construcción que pudo hacer en estos años. Entonces Báez se siente... ¿Ambos están en el Seiza? Ambos están en el Seiza. Ambos están con José López. Que ¿Y están en el mismo pabellón? Están en el mismo pabellón, pero en el único momento en el que se ven son los sábados a la mañana, entre las 10 y la 1, que es el momento en el que el Zoom recibe a las visitas y que directamente algunos se saludan, pero cada uno hace su ranchito, toma mate. ¿Y no se cruzaron nunca? ¿No estuvieron cara a cara y se hablaron? Tengo entendido que hubo algún saludo respetuoso, pero no se han dicho nada. También es falsa la idea de que son todos amigos, como se ha cansado de decir Amado Vudú en los medios. A mí me consta porque estuve allí. Cristóbal López lo detestaba a Lázaro Báez. El sentimiento era mutuo. Un personaje menor. El sentimiento era mutuo. No el presidente, sino el empresario era él, Cristóbal López, y el otro era un mamarracho. El negrito del sur, le decía. ¿Cómo? El negrito del sur. El negrito del sur. Eso. Pero no, la relación es mala entre todos los presos. De hecho, Lázaro Báez no se habla con Pérez Gadín. ¿Quién es Pérez Gadín? Era su contador, era el hombre que manejaba los fondos, el que aparece en los videos de La Rosadita. Están ahí conviviendo y no hay diálogo desde hace casi dos años que están presos. 1 año y 8 meses, 1 año. En abril van a ser 2 años. Y el temor de los hijos, ¿te acordás que se quedaban procesados, como que era el límite y hablabas y los hijos? El hijo mayor está bastante comprometido. Martín está bastante comprometido. Martín, ¿no? es el más comprometido y todavía no ha llegado toda la información que tiene que llegar desde el exterior y que hay varios integrantes del gobierno que han personalmente gestionado para que Suiza traiga toda la información, porque mucho se amagó. Bueno, ahí Marijuán y Casanelo, más Marijuán que Casanelo, tuvieron mucho que ver con la búsqueda de esa información, ¿no? Más Marijuán que Casanelo, porque vos fijate, Eduardo, la contradicción de la justicia. Para un juzgado federal, para Ercolini, la jefa de la asociación ilícita es Cristina. Pero para la ruta del dinero acá, para Casanelo, el hilo se corta en Lázaro Báez y no fue capaz de llamar la indagatoria a Cristina. Entonces, es raro eso, ¿qué es lo que ¿no? decía Lázaro Báez? Qué raro, ¿no? Sí, porque ahí es evidentemente la contracara es siempre si hay empresarios o funcionarios, y si hay funcionarios hay empresarios, digamos. Pérez Gadín fue, como bien decías, el contador en la última parte. En la primera parte fue el contador Fernando Buti, que también está imputado en la causa. Y nosotros cuando llevamos la primer denuncia, no se pudo, el fiscal no pudo tener la documentación de una cuenta en un paraíso fiscal que había en ese momento, creo que era Liechtenstein, y no se pudo traer el número de cuenta, pero que lo comprometería bastante a Lázaro y al contador de la primera época. Bueno, muy bien. A ver, el socio de Cristóbal López se llama De Sousa, ¿no? Fabián De Sousa. Fabián De Sousa. ¿Dónde está? Él está en Marcos Paz. Ah, está más lejos. No, claro, por lo general a los socios los han separado.
Cristóbal está en Ezeiza, de Sousa está en Marcos Paz, lo mismo pasa con los de la causa AMIA, de Lía, Esteche y demás. Pero otra persona que está en Ezeiza, y yo lo vi personalmente y no lo podía creer, que nadie saluda ni se hablan, es José López. José López, ¿alguien se acuerda de José López? Obvio. Está ahí. El que revoleaba los bolsos. Un solo secretario personal era, por lo menos los 5 sábados que yo fui, una sola persona lo iba a ver, un secretario personal, y después nadie más. Y fue uno de los tipos que manejó más plata en la Argentina y que manejó la obra pública. Manejó la construcción de viviendas, de rutas. Sí. Pensar que esta señora que yo tengo aquí, la jefa de la banda, decía que no lo conocía. Imposible que no lo conozca, Y ¿no? se largó a llorar, que sintió odio cuando lo vio revolar los bolsos. Claro. Pero lo dijo 2 años después. Pero aparte eran casi todos compañeros desde el 88-89. Claro. Cuando Néstor era intendente de Río Gallegos, antes de ser gobernador. Ya Julio De Vido era el secretario de Obras Públicas de la municipalidad, José López era una persona contratada, Lázaro Báez era uno de los cajeros del Banco de Santa Cruz, claro, pero amigo también. Casi todos ellos, Cameron, Ricardo Jaime era concejal en Caleta Olivia y representaba la renovación del peronismo, claro, que en Caleta Olivia que representaba Néstor Kirchner en Río Gallegos. Por lo tanto, no solo que se conocían, sino que se conocían de 15 o 20 años antes de llegar al poder nacional. Ricardo Echegaray era socio de una estación, El Carmen, creo que se llamaba la radio que tenían en Caleta Olivia, con Rudy Ulloa. En realidad Rudy Ulloa era su padrino político y de allí crece Ricardo Echegaray, que es clave en todas estas causas vinculadas sobre todo con el lavado de dinero. Pero por ahora la viene ruta del zafando. dinero acá. Por ahora, ¿no? Me parece que Echegaray viene zafando un poquito, ¿o no? Hay una causa Yo creo que este año va a estar, Echegaray la va a pasar mal. Sí, hay algunos puntos que lo vienen vinculando, que es por el tema FIP, pero hay una causa que a Ricardo Echegaray lo compromete mucho, que es que está abierta, que es la de la ONCA. Él era titular de los subsidios que se daban al campo, y recordemos que en algún caso había inclusive subsidios a alguna compañera de escuela de su esposa, cuyo domicilio fiscal era en el mismo departamento de Echegaray, de Punta Alta, recuerdo. Y había otros casos de subsidios que se habían dado en 5 o 6 días. Bueno, y ahí hay una causa que me parece que si avanza, el principal responsable podría ser Ricardo Echegaray. Ambos, muchas gracias. ¿Querías agregar algo más? No, que Echegaray, justamente para cerrar el círculo, Echegaray lo reemplaza en ese cargo en la ONCA Juan Manuel Campillo, el primer valijero. Claro. No, mirá vos. Gracias, Gasulla. No, gracias. Morán, muchas gracias. Debo hacerle una pregunta. Porque usted es subsecretario del Interior, pertenece a este gobierno, y no puedo dejar de preguntarle acerca de Gustavo Arribas. ¿Qué sabe, qué tan comprometido está? La verdad es que primero no he profundizado en sí en la denuncia que tuvo oportunamente. Sí hago mía las palabras de nuestro jefe de gabinete de ministro, de Marcos Peña, que por un lado plantea un reconocimiento, digamos, un apoyo plenamente a su tarea y a su trabajo institucional, y segundo, también el tema de la prudencia, ¿no? Porque en principio no habría hechos nuevos, y segundo, más allá de esto, está claro que el presidente de la Nación tiene una decisión de todos somos iguales ante la ley, y también respetuosos de la justicia, y en el caso hubo un sobreseimiento, por ende, yo lo que voy a contestar es esto, y fundamentalmente con prudencia, ¿no? Gracias, Gracias por haber venido, Le agradezco mucho. Señores, Cristina Kirchner está en el peor momento. En su momento, Cristina Fernández de Kirchner dijo que quería ir a juicio oral. Lo logró. La señora Cristina Elizabeth va a juicio oral por una causa que es muy pesada. Causa que tiene el juez Ercolini y tiene que ver con la obra pública. Es una recontramega causa donde hay muchos implicados. Pero ella, Cristina Elizabeth, es la jefa de la banda. Lo era con su marido marido ya murió, pero tiene otros integrantes esta banda de delincuentes que se quedó con la plata de la obra pública.
porque de eso se trata la investigación. Y estos son los corruptos, y estos son los integrantes de esta banda delictiva que desde el poder se quedaron con mucha plata. Plata que es suya. Plata que podría haber ido a obras de bien. Los integrantes son Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner. ¿Quién es Carlos Kirchner? El primo de Néstor. Obviamente Lázaro Báez, Martín Báez y otros, porque son varios. Aquí se está hablando de una demanda del total de 22.500 millones de pesos que pagó Vialidad Nacional a esta banda a través de Lázaro Báez, que está ahí abajo, por orden de quién. Poné de vuelta, ahí está. Dinero que fue a Lázaro Báez por orden del señor que estaba arriba, Julio De Vido, y por orden, obviamente, de la jefa de la banda, de Cristina Elizabeth. Es el expediente más importante de las causas por corrupción que tiene la ex corrupta presidente de la República Argentina. Y ya la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir la matriz de corrupción. Estoy leyendo textual lo que dice el expediente. Y debe destacarse la trascendencia de que la causa sea elevada inmediatamente a juicio, no solo porque esa es la etapa en la que las partes discutirán con plenitud y para ello se han cumplido con todos los pasos procesales, penales previos exigidos, sino también porque desde el 22 de diciembre del año pasado se encuentra detenido a disposición de este juzgado el imputado Carlos Santiago Kirchner, respecto del cual se dictó prisión preventiva. Estoy leyendo otra parte textual de la resolución del juez Ercolini. Dice además, debe continuarse hacia el verdadero debate en el que se resolverá la cuestión y añadió que esta próxima etapa del debate oral debe ser suficientemente preparada para proveer a su regularidad y eficacia. Y el juez Ercolini acusó a Cristina Elizabeth, a la actual senadora por Unidad Ciudadana, de ser jefa de una asociación ilícita. Textual, lo estoy leyendo textual porque si no dice, Feynman, usted siempre dice que es la jefa de la asociación ilícita. No, no lo digo yo, lo dice la justicia. Y cuando uno ve en el Código Penal, la definición de asociación ilícita es tres o más personas que integran una banda dispuesta a cometer determinados delitos o delitos. Exactamente. O sea, es aquel jefe de asociación ilícita es jefe de una banda de delincuentes. Y eso es técnicamente, jurídicamente, lo que es esta señora, la actual senadora Cristina Kirchner. Y le achaca a la señora el haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas. Más clarito, échale agua. Es el peor momento de Cristina en años. ¿Querés agregar algo? No, los montos son los que llaman la atención, ¿no? Cuando vos decías recién 46.000 millones de pesos, ¿no? Imagínate que son ya de varios años pasados, ¿no? Pero si lo tomás ya, por ejemplo, a $1 de hoy, ¿no? Si querés. ¿no? Claro. ¿No? Si querés $1 de hoy, ¿no? 46.000 millones, son 2.000 millones de dólares, poco más, de 2.000 millones de dólares. Estás hablando, pero a precio de hoy del dólar. Imagínate si lo tomás al precio al cual se concretaron ese tipo de operaciones. Son ¿no? montos
de corrupción africana. ¿Viste cuando se estudian los casos de corrupción emblemáticos de África? Mobutu Sese Seku de Zaire, del Congo, Idi Amin de Uganda. Idi Amin Dada de Uganda. Cuando se traduce eso a cuánto era lo que robaron. Por eso viste, siempre mucho se menciona también lo del PBI, ¿no? Que se han llevado un PBI, dicen, ¿no? Pero bueno, pero las cifras, te digo, meten miedo. Sí. Leyendo también la resolución, es muy impresionante las palabras que utilizan los jueces, en este caso Ercolini. Dice que la operación criminal perpetrada por la jefa de la banda, ¿no? La operación criminal fue también, según los fiscales, el medio que utilizaron los expresidentes Néstor y Cristina, escucha esta frase, para pervertir su función y utilizar al Estado para enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad. Impecable, sensacional. Poné el artículo del Código Penal. Eso. Cuando habla de asociación ilícita. Está en el capítulo 2. Bajo el título de asociación ilícita, el artículo 210. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte de una asociación o banda. Banda. ¿Se da cuenta que no es un invento mío? Lo de jefa de la banda. Es eso, Cristina. Eso era Néstor. Jefes de una banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores, el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión. ¿Quién era la jefa? Según el juez Ercolini, Cristina. Cristina. ¿Jefa de qué? De una banda. Punto.